Perfecto, perfecto. De todos modos, una sesión que se está grabando, bueno, pues siempre al final como la compartimos y la enviamos tanto a los asistentes como a la gente que se ha apuntado al webinar, pues bueno, no habrá problema. Bueno, Correcto. bienvenidos a este webinar sobre algo que creemos bastante importante, ¿no? De cara a que la gente entienda efectivamente cuáles son las diferencias entre diferentes software que ayudan en la gestión empresarial, ¿no? RPs, CRMs, BPM. En este caso, Horacio os va a dar una pincelada sobre todo esto y también algo súper interesante que ahora os contaré. Antes que nada, permitidme unas palabras sobre Cashflow España. Somos un equipo actualmente de 4 personas que sumamos entre todos más de 40 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de tecnología, organización, sistemas de la información. Todo esto ha sido gracias a todo el know-how que hemos ido adquiriendo, este equipo que formamos en diferentes compañías multinacionales, ¿no? Durante más de 20 años. Hemos trabajado extensamente con software de RPs, CRMs, de diversas compañías que nos han ayudado a implantar pues, multitud de proyectos relacionados con procesos de negocio. Es un poco lo que nos toca ahora. También quería, por último y no menos importante, comentaros que aparte de ser partners de Cashflow, en este caso Digital Workplace, pues también somos partners de UiPath. UiPath que nos aporta experiencia en una tecnología tan apasionante que no sé si conoceréis, que es RPA, y de la cual pues, Horacio, como buen experto, pues también nos dará una breve pincelada. Entonces, sin más, a partir de ahora doy paso a Horacio, que os va a iluminar con la exposición de la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Gracias, Horacio, Fernando. cuando tú quieras. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Lo de iluminar me ha gustado. Bueno, pues nada, oye, bienvenidos a todos y sobre todo muchas gracias por haberos incorporado al webinar con tanta prisa porque lo hemos organizado pues súper rápido, comunicado con mucha urgencia y tal. Entonces, bueno, pues nada, pues agradecemos el esfuerzo por haberos enganchado. La idea un poco del webinar de hoy, como decía Fernando, es aclarar. A mí me gustaría que fuera lo más interactivo posible, porque la verdad es que llevamos mucho tiempo notando, como decía Fernando, nosotros somos especialistas en distribuir e implantar productos alrededor de tecnologías de terceros. En este caso estamos hablando de Cashflow y de RPs y de CRMs y demás. Y lo que notamos es que hay bastante necesidad de información en el mercado sobre para qué sirve cada cosa, qué tengo que poner en mi compañía y demás, ¿no? Con lo cual, hemos planteado un seminario que intentaremos que sea dentro de lo posible lo más práctico posible, como si dijéramos, pero bastante orientado a formar, ¿no? Bueno, pues a aclarar todas estas dudas, ¿no? Con lo cual me encantaría que fuera lo más interactivo posible. Así que bienvenidas las preguntas que tengáis, tanto si queréis hacerlas al final como si queréis hacerlas durante, pues lo vamos gestionando, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, pues empezamos directamente, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es aclarar cuáles son conceptualmente las diferencias entre un software de RP, un software de CRM y un software de Business Process Management, ¿no? Más allá de los acrónimos y las definiciones, ¿para qué sirven estas cosas en la práctica, ¿no? Como decía Fernando, pues la verdad es que tenemos bastante experiencia con este tipo de paquetes y somos una compañía chiquitita, pero muy honesta, ¿no? Y muy directa y con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues me vais a oír hablar en términos bastante claros en ocasiones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá directamente con el tema del ERP. Un ERP básicamente es una aplicación, el acrónimo significa Enterprise Resource Planning, que significa en castellano planificación de recursos empresariales,
y aspira a ser la única herramienta de la empresa, ¿no? Es una base de datos única, aspira a ser una base de datos única para todas las transacciones departamentales. Procesos que habitualmente, o transacciones, a mí me gusta hablar más de transacciones que de procesos que se pueden automatizar con un ERP. Bueno, pues el control de la cadena de suministro, por ejemplo, que básicamente significa que soy capaz de gestionar mis compras y mis aprovisionamientos y mis ventas, o el control financiero y contable, tanto desde el punto de vista estrictamente contable, de contabilización de facturas, albaranes, facturas de compra, pagos, conciliaciones de tesorería, como también desde el punto de vista de control de gestión, reporting y demás, contabilidad analítica y el resto de las cosas financieras, ¿no? También algunos ERPs aspiran a tener la capacidad de gestionar compañías de proyectos, ¿no? Compañías que se dedican a hacer proyectos, que no venden productos al uso o fabricados o distribuidos, sino que hacen servicios, ¿no? Y que pueden, por lo tanto, modelizar como un proyecto. Estoy pensando en compañías tipo, bueno, por supuesto, servicios profesionales, pero también agencias de marketing, o a veces también despachos de abogados, bueno, en fin, todo este tipo de servicios que se pueden, me gusta hablar de la palabra proyectizar, ¿no? Aunque realmente no existe, que se pueden dividir en tareas y recursos asignados a cada tarea, y al final tienen un fin determinado en el tiempo, ¿no? Los RPs aspiran a tener también, a veces, en ocasiones, en algunos modelos, y llegaremos a nombres y apellidos concretos a lo largo del webinar, la capacidad de resolver este tema, ¿no? También algunos RPs empiezan a tener cierta capacidad de automatización de tareas, ¿no? De automatización de flujos de trabajo. Ahora veremos un poco más de ese tema. Aspiran a cubrir otras áreas, como pueden ser, por ejemplo, las áreas de recursos humanos que ponía aquí, ¿no? Pues tener un maestro de empleados, tener la capacidad de contabilizar las nóminas con nombre y apellido, contabilizar los gastos que los empleados tienen al ir a ferias, a viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, alrededor de los recursos humanos, pues también el ERP tiene normalmente la capacidad de resolver estos procesos, ¿no? Y en concreto también, en algunos casos particulares, la gestión de las propias nóminas de los empleados, aunque no es una cosa fácil de hacer más allá de la localización concreta, ¿no? Entonces, moraleja, ERP aspira nuevamente a ser la solución única para la compañía, ¿no? La realidad es que esto normalmente no lo vamos a poder conseguir, o en ciertas ocasiones no lo vamos a poder conseguir, y es por eso que tiene sentido hablar de otras herramientas, ¿no? Y una de ellas que sale habitualmente mucho y que tiene mucho sentido pensar en implantar en según qué condiciones en la empresa es un CRM, ¿no? El acrónimo significa Customer Relationship Management, que básicamente es gestión de las relaciones con clientes en castellano, y aspira también nuevamente a ser una base de datos única, pero exclusivamente orientada a la parte comercial de la empresa, ¿no? En concreto, a la parte de marketing, a la parte comercial, y también a veces a la parte de soporte a clientes, ¿no? Es decir, gestiona todas las relaciones con clientes desde que, y ahora estoy leyendo a la derecha, desde que detectamos un posible cliente, un cliente potencial, un prospecto, etcétera, donde pues tendremos ahí nuestra gestión de prospectos y nuestra gestión de los contactos dentro de ese prospecto, hasta que ese prospecto se convierte en un cliente de verdad, ¿no? Es capaz de gestionar un CRM, debe ser capaz, o a veces son capaces de gestionar acuerdos marco que yo tenga con un cliente, o la gestión de las propias oportunidades, dado que un prospecto puede haber varias oportunidades, o incluso en un cliente puede haber varias oportunidades de negocio ongoing. También en ocasiones me da la capacidad de gestionar las propias campañas de marketing, tanto de marketing físico, de asistencia a ferias o de promociones, o de todo tipo de publicidad, como también de marketing digital, alrededor de redes sociales, etcétera, etcétera, o emailings, etcétera. Me puede dar el software CRM la capacidad de hacer todo esto, y también de seguimiento, por supuesto, de todo lo que es el funnel de venta, ¿no? El funnel es el embudo, que donde arriba del todo están las oportunidades más verdes, como si dijéramos, menos maduras,
y bueno, pues abajo del todo en el embudo pues están los clientes que al final se han convertido en una venta, ¿no? Entonces, un CRM aspira nuevamente a ser la base de datos única para la gestión comercial de la compañía, ¿vale? Por otro lado, ¿qué es un BPM? Que nos sale también habitualmente. Bueno, pues un BPM, el acrónimo significa Business Process Management, y son soluciones de software que aspiran a automatizar a la compañía, no tanto por departamentos, sino por procesos. Si se fijan en el discurso anterior, he hablado de que tanto el ERP resuelve transaccionalmente las operaciones de una compañía por departamentos, y el CRM resuelve las operaciones de la compañía, en concreto en el área de comercial, marketing, soporte al cliente y tal. Pero ¿qué pasa si yo quiero gestionar el proceso completo horizontalmente a la compañía, ¿no? Es decir, gestionar un proceso que en ocasiones lo tengo que resolver con un ERP, en ocasiones lo tengo que resolver con un CRM y en ocasiones lo tengo que resolver pues con otras herramientas, con Excel, etcétera, etcétera, pero que horizontalmente es el mismo proceso de negocio, ¿no? Forma parte del mismo proceso de negocio. Por ejemplo, pues una solicitud de compra donde un departamento solicita comprar, yo qué sé, pues una impresora, por ejemplo. En ocasiones lo que pasará es que hay una persona del departamento que tiene que pedir autorización para poder comprar. Y para pedir autorización, a lo mejor esa autorización requiere varios niveles, ¿no? Pues yo que sé, tengo que hablar con mi jefe y preguntarle si puedo comprar la impresora, y a su vez mi jefe tiene que solicitar autorización del financiero de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que hasta que se lanza el pedido a los distintos proveedores, en el caso de una impresora pues probablemente no sería complejo, pero cuando son artículos más caros hay que hacer una solicitud de ofertas, etcétera, etcétera, pues hay una parte previa que al final acaba con un proceso de solicitud al mercado, ¿no? de una potencial compra, ¿no? Y toda esta parte previa es raro que la pueda resolver, es raro, bueno, sí, a veces la mayor parte de los programas no la tienen resuelta. En concreto, el ERP, que sería el encargado de resolver esta parte, normalmente no la tendrá resuelta, o no la tendrá resuelta como lo que queremos, ¿no? Como nosotros queremos, ¿no? Entonces, el BPM lo que hace es ver el proceso horizontalmente, ¿no? Es decir, oye, yo soy el empleado que quiere solicitar la impresora y me gestiona todas las autorizaciones para arriba y para abajo de la compra. Hasta que al final, cuando la compra es aprobada, conecta con el ERP y genera un pedido, que es el pedido para el proveedor, que incluso puedo volver al BPM y en el BPM mandarle un email al proveedor con el pedido adjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el BPM nuevamente conecta los distintos sistemas cuando estos existen, ¿no? Más allá de los departamentos y que estén involucrados y las transacciones, ¿no? Para hacer cosas como, por ejemplo, solicitudes internas de compra, aprobación de facturas de proveedores, que hay muchos ERPs que no tienen resuelto el flujo de aprobación de las distintas facturas de proveedores en función del importe, en función del departamento, etcétera, etcétera. O temas de selección de personal, cuando por el motivo que sea en mi ERP no tengo, pues puedo decir, por ejemplo, no tengo comprada la gestión de recursos humanos, que hay que comprarla con licencias aparte, implantarla, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, quiero tener controlado el proceso de selección de gente y las distintas entrevistas y por qué manos pasan y cuando un candidato se cae o sigue adelante, etcétera, etcétera, ¿no? O quiero tener pues un canal interno de denuncias o de clientes o de los propios empleados, etcétera, etcétera, o procesos más simples como la petición interna de vacaciones. En fin, los software de BPM lo que pretenden es, como si dijéramos, bueno, pues eso, ver la organización horizontalmente más allá de los distintos programas que tenga por debajo para gestionar las transacciones propiamente dichas, ¿no? Bueno, espero que haber aclarado un poquitín más para qué sirve cada una de las cosas, ¿no? Verán entonces a continuación, y de hecho se intuyen en mis palabras, que hay varias cosas que son confluyentes, ¿no? Hay varias entidades que puedo resolver de varias maneras, ¿no? Poniendo un ERP, un CRM, poniendo un BPM, etcétera, etcétera. Ahora vamos a tratar ese tema específicamente, que yo creo que es el nuclear de la charla esta. Pero antes me interesa intentar hablar sobre cuándo tiene sentido poner un ERP, un CRM o un BPM, ¿no? Entonces,
Para ello, pues como he dicho antes, como somos brutalmente honestos en nuestra compañía, la verdad es que la realidad es que es imposible generalizar. No hay un algoritmo de decisión que dice, oye, en estas condiciones tú tendrías que poner un CRM, o en estas condiciones tú tendrías que poner un RP, o en estas condiciones tú tendrías que poner un BPM, ¿vale? Con lo cual, lo que voy a hablar lo que voy a hablar aquí es de algunos parámetros que sí que nos pueden dar alguna pista de cosas en las que tenemos que pensar antes de tomar la decisión de comprar uno u otro software. Nos ha pasado en más de una ocasión que nos enfrentamos o nos acercamos a un cliente que nos dice, oye, quiero poner el BPM de Kissflow y tengo puesto el RP de Navision y tal, no sé qué, para hacer no sé cuántos, o el RP de no sé qué para hacer no sé cuántos, o el CRM de no sé qué para hacer no sé cuántos. Y la primera pregunta que le hacemos al cliente es, oye, ¿y para qué quieres poner el CRM de Salesforce para este proceso? Si este proceso lo tienes resuelto en el RP, o si este proceso lo puedo hacer con Kissflow más barato. Entonces, conviene, antes de tomar las decisiones de qué software poner, pensar en algunas cosas, ¿vale? Y estas son las cosas en las que voy a invitaros a pensar en estos próximos 5 minutos, ¿vale? Así que vamos a ver, ¿cuándo tiene sentido? Una de las cosas que me indicará si tiene sentido o no automatizar son los propios procesos de negocio, ¿no? Cuando los procesos son claros, o sea, están perfectamente definidos, sabemos exactamente los pasos que tenemos que dar para pasar de una tarea a otra, digamos, no hay dudas, digamos, estamos hablando obviamente de un momento en el tiempo, porque los procesos al final cambian a medida que la compañía evoluciona, ¿no? Pero cuando en un momento en el tiempo yo tengo meridianamente claros cuáles son los procesos y las tareas, y además esos procesos son razonablemente estables y razonablemente complejos, y esta última, la parte de complejidad, la voy a dejar porque a veces tiene sentido por otros aspectos que voy a comentar a continuación, incluso para procesos simples, pero cuando ocurren estas tres cosas, tengo claros los procesos, son unos procesos razonablemente estándares, y a lo mejor son unos procesos complejos que requieren una carga de personas bastante alta y tal, entonces tiene sentido que me ponga a pensar si tengo que automatizar, si tengo que digitalizar mis procesos, o con un RP, o con un CRM, o con un Business Process Management, ¿no? O con un BPM. Otro punto en el que conviene pensar es cuánto papel o cuántos formularios hay circulando por la organización. Ocurre con muchísima frecuencia que hay papel, bueno, cuando hablo de papeles lo voy a poner entre comillas, a veces estos papeles son hojas de Excel, ¿no? No son papeles físicos, sino que son hojas de Excel. Otras veces sí, son papeles físicos, son órdenes de pago, o son presupuestos de clientes, son lo que sea. Son documentos de Excel o papeles físicos que trasiegan por la organización, ¿no? Que pasan de un departamento a otro, del departamento comercial al departamento de gerencia general, al departamento financiero, etc. El mismo papel. Cuando esto ocurre, quiere decir que por debajo hay un flujo de proceso, como si dijéramos, que está más o menos claro y tiene muchísimo sentido digitalizar, ¿no? Con frecuencia, este es el caso típico de automatización con un BPM, ¿no? Cuando tengo una petición de un cliente, ¿no? Pues yo qué sé, o de comprar un producto, o de comprar un servicio, o de hacer un presupuesto, ¿no? El paso de a petición del cliente, a presupuesto, a oferta, mejor dicho, luego a presupuesto, a pedido, etcétera, etcétera, pues es bastante típico en casos en los que los presupuestos no son extraordinariamente complejos, automatizarlo con un BPM, ¿no? Otro tema que me debe hacer reflexionar es cuando hay diferentes niveles de organización en los diferentes departamentos de la compañía, ¿no? Pues hay algunos departamentos que están muy, muy organizados y otros departamentos que están no tan organizados, ¿no? O que tienen un mayor nivel de caos, ¿no? Que es muy típico cuando las compañías están creciendo, ¿no? Pues en estos casos vale la pena pensar si cuando yo fuerce a trabajar todo el mundo de la misma manera, se van a producir roces y discrepancias entre un departamento y otro, y esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Ahora voy a volver a atar con este punto, ¿vale? Diferentes niveles de organización o de caos, por decirlo de alguna manera, en distintos niveles en distintos departamentos de la compañía. Obviamente, el volumen de operación.
Cuando tengo mucho volumen. Cuando tengo mucho volumen de operaciones de algo, muchas partidas por conciliar en la tesorería o muchos presupuestos de clientes de pequeños importes, pero que tengo que gestionar con autorizaciones, o muchas solicitudes de ampliación de riesgo de clientes. Cuando tengo mucho volumen de algo, entonces tengo que pensar en digitalizar. En general, la conclusión será que hay que poner un sistema, ¿no? Luego, por otro lado, también, otro tema que hay que considerar que es muy, muy importante es cuando hay separación clara de funciones en los departamentos, ¿no? Y esto es muy habitual cuando las compañías maduran ya un poco más y este caos se va aligerando, ¿no? Cuando tengo departamentos completamente separados que hacen cosas completamente distintas, pues probablemente me voy a encontrar con que la solución que le sirve a uno no le sirve a otro, ¿vale? Es otro tema que hay que tener, que le sirve a uno, a un departamento no va a ser probablemente la misma, o es posible que no sea la misma que le sirva a otro departamento, ¿no? Con lo cual este es otro punto que hay que considerar, ¿no? Y luego, por último, luego también tenemos el tema de dinero, ¿no? Cuando tengo que pensar que esta digitalización me va a llevar un presupuesto, me va a llevar una serie de CAPEX, o sea, me va a llevar un dinero que tengo que invertir tanto en el propio software como en recursos internos para hacer el deployment, o sea, para hacer el desarrollo, como posiblemente en recursos externos, ¿no? Entonces, tengo que ser consciente de que cualquier cambio que haga en la tecnología para hacer más eficiente y para reducir el coste de mis operaciones va a requerir un presupuesto. Si por el motivo que sea no es el momento de invertir, entonces también tengo que poner este parámetro en la balanza, ¿no? Como si dijéramos. Y otra vez, la disponibilidad de recursos internos también me tiene que hacer reflexionar, porque según la capacidad que tenga yo de hacer el propio desarrollo, de hacer el propio deployment, hay algunas herramientas como, por ejemplo, pues sobre todo ocurre más en el ámbito de BPM, no tanto en CRM, aunque también, y desde luego nada en RPs, hay algunas herramientas que son muy autogestionables por parte del cliente, ¿no? Que no requieren de contratación de servicios externos, ¿no? Pero a cambio de eso, pues tengo que tener yo recursos internos tanto para montar el producto como para dar el soporte posterior, ¿no? Tengo que reflexionar también sobre este punto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo adquiera el software? Nos hemos encontrado en más de una ocasión que vienen compañías diciendo, no, es que he comprado este producto, digamos, y en mi business case, por decirlo de alguna manera, tengo hecha la foto de que me he gastado X mil euros en este producto y resulta que ahora me encuentro con que tengo que invertir una cantidad de recursos internos, de horas de recursos internos, dinero para comprar recursos externos, y ahora resulta que el business case no me sale, ¿no? Con lo cual, o no me sale tan bonito como a mí me gustaría, ¿no? Con lo cual tengo que ser capaz de prever qué va a pasar durante el proyecto y después, ¿no? Y luego también otro tema importante es si de verdad tenemos la necesidad de analizar y medir la eficiencia de las operaciones. A veces no es el caso. A veces sencillamente no nos interesa medir cómo de rápido somos para aprobar el nuevo límite de riesgo de un cliente o cómo de rápido somos para hacer presupuestos. Bueno, pues si no es el caso, me va a indicar un camino o me va a indicar otro. No me interesa medir de todos los clientes que yo contacto cuántos se convierten en oferta y de esos cuántos se convierten en presupuestos, esos cuántos se convierten en pedidos y esos cuántos se convierten en facturación, ¿no? Entonces también es un punto en el que debemos pensar antes de decidir por dónde tirar, ¿no? Al final lo que dice la experiencia es que en general conviene avanzar en alguna de estas cosas que hemos visto anteriormente antes de decidir ir por un lado o por otro, ¿no? Por ejemplo, hablando en el primer punto, si yo no tengo unos procesos claros de negocio, no sé, porque mi compañía es un poco caótica, porque el crecimiento me ha llevado a hacer las cosas caóticamente y es lo que me ha dado la posibilidad de crecer rápido, si yo no tengo un orden digamos, que esté muy, muy claro, oye, a lo mejor lo que tengo que hacer es ordenarme primero y después digitalizar. Antes de pensar siquiera si necesito un BPM o un CRM o un RP, pensar un poco en organizarme internamente primero, ¿no? Esto yo sé que no es una buena noticia porque nos encanta pensar que los sistemas me van a ayudar a organizarme y esto es absolutamente cierto, es así que ocurre, pero la realidad es que para yo poder poner un sistema tengo que indicarle al sistema cómo funcionar. Y entonces, o bien me organizo antes
o bien me organizo durante, pero no me puedo organizar después. Es decir, si yo quiero, por poner un ejemplo, imaginémonos que que quiero poner un BPM, un sistema de workflow para aprobación de vacaciones de los empleados. Entonces yo puedo ser todo lo eficiente y tener todo el dinero del mundo y tener muchísimo volumen de operaciones y tener todos los demás parámetros y comprar un BPM, ponerlo a funcionar, que cuando me ponga a desarrollar lo que el BPM tiene que hacer, alguien me va a preguntar, vale, ¿y a este señor quién le aprueba las vacaciones? Y una vez que este señor le ha aprobado las vacaciones tiene que haber algún flujo de aprobación adicional, tiene que entrar alguien de recursos humanos, además del director del departamento, y en función de esto, cómo funcionan las bajas y tal, me van a empezar a hacer una serie de preguntas que si yo no las tengo claras, no tengo las respuestas a priori, el software que he comprado y la inversión que he hecho no va a servir para nada. Entonces, este es el típico caso en donde yo tendría que primero parar la pelota, parar el partido, pensar cómo tengo que organizar mis procesos y después de eso, entonces, darle las instrucciones, entonces decidir qué software me sirve y después darle las instrucciones al software, ¿no? Es lo que quería decir aquí al final, ¿no? A veces hay que avanzar un poquito en hacernos más mayores en algún sentido, ¿no? Antes de decidir qué programa poner, ¿no? Entonces, la segunda cuestión que nos surge en general, que nos hemos encontrado habitualmente, es, vale, una vez que yo tengo claro cuáles son mis necesidades, ¿no? De qué procesos quiero automatizar, qué procesos quiero digitalizar, etcétera, ¿qué hago? Voy a la solución de un sistema único para todos, voy a la solución RP, que aspira a ser el sistema, como decía antes, único para todos los procesos de negocio, o me voy a sistemas específicos para hacer cada cosa. Me voy a un sistema de BPM para la aprobación de vacaciones, me voy a un sistema de RP para la contabilidad, las facturas de clientes, sector de proveedores, tesorería, etcétera, etcétera, que es en lo que es, digamos, originalmente bueno, y me voy a un sistema de CRM para la parte comercial, o me voy a un sistema de RP que pretenda aspirar a, digamos, resolver todos los casos de negocio, ¿no? Como si dijéramos. Y esta es una pregunta muy relevante. Disculpa un segundo. Sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Simplemente quería puntualizar que todo lo que has estado hablando anteriormente es independientemente del tamaño de la compañía. O sea, puede funcionar en compañías de 10.000 empleados y en compañías de 20 empleados. Sí. ¿No? ¿Es así? Sí, así es, efectivamente. Sí, así es. Buen punto, Fernando, gracias. Sí, efectivamente. Sí, porque a veces parece que hablamos solo para compañías del IBEX 35 y no es nuestro target ni donde tenemos la experiencia, ¿no? Entonces, continuando con el hilo, decía, bueno, pues es que lo que nos vamos a encontrar si nos lanzamos al mercado sin pensar mucho más allá de cuáles son nuestras necesidades y qué trabajo tenemos que hacer previamente, es algo así como esto. Así que no es una transparencia muy bonita desde el punto de vista estético, pero lo que nos vamos a encontrar es que tanto los RPs como los CRMs, como otros sistemas que hay, coinciden en soluciones para algunas cosas. Por ejemplo, he puesto aquí algunas que se me han ocurrido. Un maestro de clientes, un maestro de pedidos de venta o incluso la propia facturación lo podemos encontrar resuelto en un software de CRM que, como he dicho antes, se dedica principalmente a la parte comercial, marketing, oportunidades de venta, soporte a clientes, etcétera, etcétera, pero también lo podemos encontrar resuelto en un software de RP, en un software digamos, de más amplio alcance, ¿no? Hay como si dijéramos una zona común de solape entre una cosa y otra, ¿no? Realmente esto no siempre ocurre con todos los paquetes, en general, como decía antes, en los paquetes de BPM que van por encima de estos, nos vamos a encontrar cosas que no hacen los RMs y no hacen los RPs, como por ejemplo, pues eso, a flujos de aprobación del límite de crédito o flujos de aprobación del presupuesto que un comercial o que un director comercial tiene disponible para una feria o para una campaña de marketing, etcétera, etcétera. Pero entre el RP y el CRM sí que vamos a encontrar una zona que normalmente es bastante grande, además, no son nimiedades. Nos vamos a encontrar una zona de confluencia, digamos, de cosas que hacen igualmente, que sirven igualmente cualquiera de los dos paquetes, ¿no? Entonces, aquí se presenta la disyuntiva, ¿vale? Entonces, ¿qué hago?
Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Pongo dos paquetes de software o pongo un único paquete que me resuelva todo? Que generalmente será el ERP, porque el CRM no me va a dar la capacidad de atacar otras áreas como, por ejemplo, son la contabilidad, los recursos humanos, la fabricación, de que no hemos hablado nada, las compras, etcétera, ¿no? Pero el ERP sí que me va a dar ciertas capacidades de gestión comercial, ¿no? Entonces voy a tener una duda metódica, por decirlo de alguna manera, de qué hago. ¿Pongo un ERP para todo, que me intentará resolver todo, o pongo un ERP para la parte más core, digamos, de ERP, contabilidad, recursos humanos, fabricación, compra, etcétera, y pongo un CRM para la otra parte, ¿no? Para la parte más comercial, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que los dos enfoques tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes, ¿no? Si yo lo que pretendo es poner un sistema integrado único que resuelva todo, que en este caso sería el ERP, pues tengo la gran ventaja de que puede parecer muy obvio, pero no siempre es así, de que tengo un único dato. Es decir, cuando yo consulte cuánto me debe un cliente o cuánto le he facturado a un cliente, solo hay un sistema en el que consultarlo, que es el ERP. No hay dos, que uno sería CRM y otro ERP, ¿no? Y esto, que puede parecer una tontería, en general provoca muchos problemas, porque suele ocurrir que los datos no son conceptualmente el mismo dato no es igual, porque hay unos sistemas que contemplan una serie de algo de información que otros no. Entonces, al final voy a consultar cuánto le he vendido a un cliente determinado y resulta que el CRM me dice una cosa y el ERP me dice otra. Y cuando saltan las alarmas, dice, ¿cómo puede ser? Pues resulta que no, es que en el CRM contemplamos también como venta aquellos presupuestos presentados y no aceptados tácitamente en no sé cuánto tiempo. Ah, vale, pero esto no es facturación, vale, ya lo entiendo. No es que esté mal, es que simplemente son dos visiones distintas del mismo dato, ¿no? Esto no ocurre si tengo un sistema integrado. Obviamente, si tengo un sistema integrado, pues no tendré integraciones, no tendré interfaces de ida y vuelta de información, con lo cual el mantenimiento pues, posterior pues es mejor, y tendré también la gran ventaja de que la gestión del cambio, el cambio que tengo que hacer en mi compañía con todos los empleados y demás, pues es mucho más simple porque no tengo que enseñarles dos sistemas distintos. Es un único sistema con varias funcionalidades, ¿no? Es como, digamos, la parte de usabilidad, la parte de formación, la parte de comunicación, pues se facilita mucho más, ¿no? A cambio, algún punto negativo que tiene poner un único sistema para integrar todo, para mí el punto más importante es el que tengo subrayado, que es que es imposible técnicamente conseguir una integración completa de todo, como decía antes. En concreto, con el BPM voy a resolver cosas con una probabilidad del 100% que el sistema RP no tenga resueltas. Es decir, no puedo o no debo aspirar a tener una solución única para todas las necesidades de automatización, perdón, de digitalización de procesos de limpieza, porque esto sencillamente no es posible. No es posible, no sé si no es posible, pero en ocasiones no es rentable a nivel de esfuerzo y a nivel económico. Pero en general, en función del software que yo elija, me voy a encontrar que no es posible, ¿no? También tengo otros problemas, como que obviamente cuanto más ambicioso sea el sistema RP que yo intente poner, pues más compleja va a ser la implantación y por lo tanto más riesgo tengo de que se me vayan plazos y demás. Y luego pues me voy a tener que encontrar con que voy a tener que hacer sacrificios de funcionalidad por su propia definición. Como tengo un sistema único que lo intenta resolver todo, es posible que algunas especificidades de un departamento concreto, en el caso de comercial, que podría resolver un CRM, el ERP que yo pongo no lo resuelve. Entonces voy a tener que sacrificar funcionalidades. Esto es lo mismo que lo que decía antes, de imposible de conseguir al 100%. ¿Por qué es imposible? Pues porque hay ciertas cosas que no las vas a poder hacer con un sistema único, ¿no? A cambio, si yo pongo un ERP por un lado, un CRM por otro y un BPM por otro, pues tendré una funcionalidad que está mejor adaptada. Es decir, cada isla, como si dijéramos, hace exclusivamente lo que tiene que hacer y lo hace mejor que un sistema general, ¿no? A cambio, pues voy a tener una complejidad de mantenimiento mayor y también de implantación, porque voy a tener que poner integraciones, interfaces y demás historias, y puede que ocurra lo que estaba explicando antes, de que puedo tener varias visiones del mismo dato, ¿no? Cuando vaya a consultar un dato concreto a un sistema me diga una cosa, y cuando vaya a consultar ese mismo dato conceptualmente en la compañía a otro sistema me diga otra, porque resulta que este otro sistema incorpora otra información al mismo dato conceptual, ¿no? Porque lo ha definido otras personas, otros departamentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, no hay una verdad absoluta, como decía al principio, sobre si tengo que ir a un esquema de tener varios sistemas
conectados entre sí o tener un único sistema que los resuelva todo, pero bueno, aquí tienen algunas cosas en las que deberían pensar antes de decidir, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues estarán esperando que hablemos un poco de marcas y de protagonistas y demás, ¿no? Como decíamos, nosotros en Keyflow España somos agnósticos a nivel de ERP CRM, no somos agnósticos a nivel de BPM, porque vendemos, implantamos el mejor BPM del mercado para el 99,9% de las compañías, con lo cual aquí no voy a ser objetivo, pero en la parte de ERP y CRM sí. En la parte de ERP y CRM, por dar un vistazo rápido, ¿quiénes son los players, digamos, o las grandes marcas que deberíamos tener en el radar en general, como si dijéramos, ¿no? Bueno, pues están las SAP o SAP y todos los productos que tiene SAP alrededor. Saben que SAP es, digamos, por antonomasia el ERP número 1. Esto es así más por historia que por la práctica, pero bueno, tienen varios productos, como si dijéramos, tanto para compañías grandes como para compañías pequeñas, el SAP Business One, el R4, etcétera, etcétera. Luego, Oracle tiene también varios productos. Oracle y NetSuite son dos compañías, realmente son dos compañías distintas, pero de los mismos propietarios, que diferencian entre productos de compañía grande y productos de compañía pequeña, que serían los de NetSuite, ¿no? Que es un ERP orientado a pymes en modo SaaS, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego también están, por otro lado, los productos de Microsoft, que tiene una suite alrededor del software Dynamics 365, que es como se llama ahora, y luego los productos de Sage, que también es un fabricante inglés, que tiene también productos para compañías más grandes, como el X3, y productos para compañías más pequeñas, como el Sage 300, etcétera, etcétera. Entonces, estos son, digamos, los players que no deben faltar en ningún análisis que se haga que pretenda ser más o menos completo del panorama de ERP. Hay muchos más, hay muchísimos más, están los productos de Odoo, hay muchísimos más, digamos, pero estos son los que deberían ser el core, ¿no? De lo que sería un análisis más o menos completo de ERP. Todos estos productos, bueno, no todos, pero la mayor parte de estos productos, tanto los de SAP como los de Microsoft como los de Sage, tienen sus propios módulos de BPM y de CRM. Ambos, o sea, todos ellos. De hecho, aquí en mi transparencia de CRM, pues sale otra vez aquí Microsoft Dynamics 365, que es el mismo producto que teníamos en el ERP, todos ellos. Y en todas las ocasiones, los productos standalone de CRM o de BPM resuelven mejor las funcionalidades requeridas. Es decir, dicho de otra manera, yo puedo comprar como solución de mi compañía única los productos de Microsoft Dynamics 365, por ejemplo, y pretender tener el CRM de Microsoft, el ERP de Microsoft y el flujo y el control de flujos de Power Automate o de Flow o de lo que sea de Microsoft, ¿no? La realidad es que las tres parámetros, normalmente, o sea, las tres soluciones normalmente serán a nivel de funcional inferiores a una solución específica para cada una de las partes. Gano en integración y pierdo en funcionalidad, como lo que habíamos hablado, ¿no? Aquí tienen ustedes algunos CRM de los más típicos. Si en RP hay mucho donde elegir, en CRM hay infinito donde elegir. Hay infinito. Cada uno tiene su posición en mercado completamente distinta. HubSpot es un CRM modo SaaS muy, muy interesante, que es gratuito al principio, luego a medida que vas creciendo en el equipo y demás, tienes que empezar a pagar. Salesforce es el, digamos, número 1 para grandes empresas, también probablemente prohibitivo a nivel de precios. Microsoft Dynamics ganamos en integración, etcétera, etcétera, ¿no? Si buscan mejores CRM en el mercado, encontrarán 50 millones de posts hablando sobre este tema y hablando de distintos productos, ¿de acuerdo? Por último, a nivel de BPMs, como decía, aquí no voy a ser objetivo, porque nosotros hemos elegido el producto de Keyflow porque claramente es la mejor solución de mercado para compañías de tamaño pyme, como si dijéramos, de tamaño SMB, ¿no? Small and Medium Businesses. Hay una serie de productos que no he nombrado aquí que están orientados a compañías mayores, de IBM, Aura, etcétera, etcétera, que son compañías van orientados a compañías más grandes. Y hay otra serie de productos que son estos que tienen aquí, el Pipefy, el Monday, etcétera, etcétera, que van al mismo segmento de compañías, pero no son productos tan potentes.
¿Por qué se diferencia Keyflow del resto? Bueno, básicamente por el enfoque de pretender, dentro de que es un BPM, integrar un montón de funcionalidades en el mismo paquete, en lo que nosotros llamamos Keyflow Digital Workplace, que no solo tiene, en el mismo precio, no solo tiene el producto de BPM de automatización de los procesos de negocio, sino que también tiene capacidad de comunicar entre los distintos, tiene un módulo de comunicación tipo chat para los distintos departamentos de la empresa, tiene un módulo de gestión de proyectos tipo Asana, etcétera, etcétera, tiene un módulo de gestión de casos, también tipo Trello, etcétera, etcétera, y tiene un módulo de, otra vez, de comunicación tipo Facebook o LinkedIn, etcétera, donde cada departamento se define una serie de equipos y tal. Con lo cual, la aspiración de Keyflow, bueno, no es que sean aspiraciones, es que el producto está orientado para resolver digitalmente todas las necesidades de la empresa, más allá de los procesos de negocio típicos. Ninguno de los otros productos tiene un enfoque, que ven ustedes aquí, tiene un enfoque parecido. Es decir, automatizamos los procesos y digitalizamos los procesos, pero también tenemos otras cosas como chats, etcétera, etcétera, metidos en el mismo precio, ¿vale? Y hasta aquí el lecturing, como si dijéramos, y voy a dedicar 5 minutos, porque estamos pasados de tiempo, a contar un caso de éxito. Me gustaría escuchar preguntas si las tienen, pero bueno, voy a dedicar muy rápido a contar un caso de éxito de un cliente, cómo lo hemos resuelto nosotros. En este cliente tienen un proceso es una compañía que lo que hace es que hace proyectos de fabricación de escaleras, y entonces lo que tienen es un proceso, tienen un proceso donde el cliente solicitaba un presupuesto por correo electrónico. Este presupuesto se daba de alta manualmente en el ERP, se generaba un documento de presupuesto en el ERP, se creaba al cliente si es que el cliente no se tenía, había un análisis de si el presupuesto era complejo o era un presupuesto simple. En función de si el presupuesto es complejo o simple, lo hace directamente la parte comercial y se lo envía al cliente, o si el presupuesto es complejo, tiene que pasar a la parte de producción, o incluso de ingeniería, donde usaban un software, SolidWorks, un software de Dassault para hacer los planos, etcétera, etcétera. Y una vez que ingeniería o producción terminaba su parte, se lo pasaba a comercial y volvía a informar al cliente sobre el presupuesto, ¿no? Este flujo lo tenían hecho así, pues con Gmail y bueno, pues con diversos paquetes de software, como digo, y nosotros lo que hicimos fue integrarlo todo dentro de el caso perfecto para una herramienta de BPM. Nosotros lo hemos integrado todo, como ven aquí, no me voy a meter en mucho más detalle, bajo la herramienta de Keyflow, donde ahora el cliente simplemente solicita a través de un formulario público en Keyflow lo que necesita, recibe una respuesta automática, se da de alta automáticamente el presupuesto en el ERP, porque Keyflow se comunica con el ERP, y una vez que el ERP nos devuelve el número de presupuesto que le ha asignado, con este presupuesto seguimos el proceso en Keyflow, que genera todas las autorizaciones y aprobaciones necesarias entre producción, ingeniería, comercial. Luego, obviamente, integramos con el SolidWorks, porque Keyflow no hace planos, evidentemente, hace otras cosas, pero es Keyflow quien se encarga de el trasiego del formulario del presupuesto entre los distintos departamentos de la organización e informar al cliente, sobre todo, de dónde está el presupuesto en cada una de las partes, ¿no? Que era un KPI, o sea, un requerimiento muy importante de nuestro cliente, ¿no? Nosotros necesitamos informar cada paso que el presupuesto da en nuestra compañía, informar al cliente. Y esto ahora lo hacemos manualmente enviándole un email, es un infierno. Nosotros ahora lo hemos resuelto automáticamente en Keyflow, y cada vez que el director de producción, cuando el director comercial dice, oye, esto tiene que ir a producción, automáticamente, además de ir a producción, se lanza un email al cliente que le dice, oye, tu presupuesto está en producción. Y cuando el de producción dice, oye, esto tiene que ir a ingeniería, se lanza un email al cliente automáticamente que dice, pues tu presupuesto hay en ingeniería, ¿no? Y así sucesivamente vamos informando al cliente, ¿no? Y esto lo hemos resuelto yo diría que en 2 semanas, en Keyflow con muy poco esfuerzo, ¿no? Y ya está, no os aburro más. Esto es un poco todo lo que queríamos contaros, y a partir de aquí, pues oye, si tenéis preguntas, encantados de ayudaros a resolverlas. Y si no, pues nada, como decía Fernando, pues grabaremos el webinar y lo podemos poner a disposición de todos vosotros sin problema ninguno. No sé si tú querías decir algo más, Fernando.
No, nada más. Muchas gracias, Horacio, por la exposición, que creo que ha sido brillante. Y lo que has dicho, si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, pues aquí nos tenéis.